Libro de Marcos, capítulo 15, del verso 42 al 47. Leemos esta hermosa palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús y dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciéndolo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y que nos amas de una manera incomparable, y que nos miras a lo profundo de nuestro corazón, que nos formaste, Señor, en el vientre de aquella mujer que nos dio a luz, y que pusiste, Señor, en este cuerpo todo lo necesario para que este cuerpo pudiera funcionar correctamente. Te damos gracias, Padre amado, porque hasta aquí podemos decir que tu mano ha estado, Señor, rodeándonos, que tu mano ha estado a nuestro alrededor, y que en ningún momento, Señor, aun cuando no te conocíamos, nos guardaste. Porque ciertamente, Dios mío, podemos mirar nuestras manos y nuestros dedos están completos. Podemos mirar nuestros pies, Padre eterno. Podemos mirar, Padre Santo, con los dos ojos. Podemos oír, Señor amado, con nuestros oídos. Eso solamente puede ser obra tuya, Señor. Y lo más hermoso, Padre eterno, que a ti te ha placido depositar de tu espíritu en nosotros, para que podamos ser templo, Padre bendito, de tu espíritu. Y tú te mueves, Dios mío, aleluya, haciendo uso de un cuerpo, Dios mío, el cual en otro tiempo no te conocía. Y aquí estamos adorándote. Aquí estamos glorificándote. Aquí estamos, Señor amado, rindiéndote gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, en nuestro caminar, por todo lo que has hecho, Señor amado, dándonos, Padre, el sustento, dándonos el respirar, dándonos la fuerza, dándonos, Señor amado, el anhelo, el deseo de estar un día delante de tu presencia cuando vengas, Padre, a llevar a tu pueblo. Ahora enséñanos de una manera especial, Señor, qué es lo que nos hace falta, por dónde, Señor, tenemos que buscar, cómo y de qué manera, Señor, tenemos que percibirnos para que podamos entender, Señor, que tú estás buscando todavía trabajar en nuestro ser, trabajar, Padre Santo, en el interior nuestro, de nuestra alma, Señor, para que podamos en aquel día presentarnos delante de tu presencia, Dios eterno, y darte la adoración eternamente y para siempre. Gracias, Cristo de la gloria, porque solamente tú puedes hacer posible cada cosa. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento glorificando el nombre precioso del Señor y déle ese aplauso con todo su corazón al Rey. Vea qué hermoso cada pasaje que encontramos en la Escritura
Para mí es de gran importancia cada pasaje. Y en cada uno de ellos usted y yo vamos a encontrar una enseñanza de parte de nuestro Dios. Porque Él es el que va trabajando, Él es el que va haciendo cada detalle en nuestro corazón, en nuestra vida. El hombre, por mucho que quiera hacer por el hombre, lo único que va a alcanzar en muchas ocasiones es el que podamos reflexionar y el que de pronto nos podamos dar cuenta que aquel hombre, el cual está recibiendo algo hermoso de parte de Dios y nos lo transmite, y eso hace que nosotros comencemos a reflexionar y que nos impulse y nos lleve a escudriñar más la palabra del Señor. Porque si se trata que el hombre nos está presentando la palabra del Señor, eso quiere decir que lo vamos nosotros a encontrar en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros somos traídos por el Espíritu a la palabra, entonces nuestro Padre Celestial, que es el que envía esa palabra, el que nos ha dejado esa escritura, nos comienza a hacer que entendamos mucho más de lo que en un momento dado ya nos haya regalado. Por lo tanto, no nos pudo haber acontecido, amados hermanos, algo más glorioso, algo más hermoso que el Dios de los cielos nos haya amado y que nos siga amando de la forma en que nos ama. Nadie nos ha amado como el Señor, y nadie nos va a amar como el Señor. Él nos formó, Él nos hizo, y Él sabía que íbamos camino al despeñadero. Mas sin embargo, Él, con su única y preciosa misericordia, es que hizo un puente y detuvo el que nuestros pasos se encaminaran hacia el despeñadero. Y por eso es que hizo su entrada a este mundo, y lo hizo a través del hombre nacido de María, el cual no es cierto que sea 100% hombre. Porque si fuera 100% hombre, Jesús sería engendrado por José y María. Usted y yo somos 100% humanos, porque fuimos engendrados por el contacto sexual, pero mi Señor Jesús es producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y por eso precisamente fue dicho por el ángel: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y Jesús de Nazaret es el que ha hecho para usted y para mí estas cosas maravillosas, que viene siendo el mismo Dios manifestado en carne. Ahora tenemos delante de nosotros un pasaje en el cual estamos mirando que un hombre, el cual no fue que fuera movido quizás por sus sentimientos, por sus emociones, sino que el mismo Dios lo tiene todo canalizado, el mismo Dios lo tiene todo diseñado, lo tiene todo planificado para llevar a cabo lo que Él ha determinado que tiene que llevar a cabo. Ciertamente el lugar en donde el Señor Jesús fue crucificado tiene como nombre Gólgota, pero además es llamado el lugar de la calavera. ¿Por qué será que ese lugar era llamado el lugar de la calavera? Imagínese el sacrificio, o imagínese la muerte que les daban en ese lugar a aquellas personas. Y piense por un momento qué clase de personas eran aquellos los cuales estaban siendo crucificados, estaban dejando morir en aquel lugar. No eran personas las cuales
eran agradables a la sociedad. No eran personas las cuales habían hecho cosas buenas delante de la sociedad. Eran los peores criminales, los cuales eran llevados directamente al lugar de la calavera. Y entre ellos llevaron al Señor Jesús como un criminal, como un cualquiera, como alguien el cual se merecía la peor de las muertes, y lo llevaron a ese lugar de la calavera. ¿Quién se habría atrevido a pedir el cuerpo de un criminal? ¿Quién se habría atrevido a pedir el cuerpo de alguien el cual era despreciable por la sociedad? ¿En qué conflicto se hubiese metido? ¿En qué problemas hubiera estado si abogaba precisamente por alguien el cual no le había hecho bien a la sociedad? Mi Cristo de la gloria, tu Redentor, mi Señor, Él no vino a hacer mal a la sociedad. Él lo único que vino a hacer fue a cargar sobre sus espaldas tus pecados y mis pecados. Él lo que vino a hacer fue a redimirnos, a rescatarnos. Pero fue llevado como el peor de los criminales. ¿Y sabes por qué? Porque en Él fueron cargados todos los pecados de toda la humanidad. Porque en Él fueron cargados uno por uno nuestras maldades. Y ahí estaba el Señor Jesús. Ya había muerto, ya había expirado. No solamente había sido crucificado Él de acuerdo a la palabra del Señor, sino que habían otras dos personas, que es lo que la Biblia describe. Posiblemente no es que solamente habían dos, posiblemente habían muchos. Pero el detalle es que el Señor Jesús había sido puesto entre dos, y ahí estaba Él. Y la palabra que estamos tomando en el libro de Marcos, en el capítulo 15, del verso 42 al 47, nos describe a un hombre y nos describe una acción, pero nos describe algo más que ya la vamos a ir mirando. Dice el libro de Marcos capítulo 15 y el verso 42: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Primero, era tan apremiante porque era la víspera del día de reposo, es decir, estaba acercándose, de acuerdo a la escritura, el día sábado. Era viernes y ya era noche. Implica que para el día de reposo no debería de haber ni un solo cuerpo colgado. Todos los cuerpos tenían que estar abajo. Por eso es que describe la escritura que aquellos los cuales todavía no habían expirado, había que quebrarles las piernas, habría que atravesarlos con una lanza, porque necesitaban asegurarse que estaban muertos, y luego los bajaban y quién sabe a dónde les tiraban. José de Arimatea, un miembro honorable del concilio. En otras palabras, José de Arimatea era miembro del Sanedrín. José de Arimatea había sido parte con seguridad de aquellos los cuales habían conspirado. Había escuchado cómo y de qué manera el consejo de los escribas, de los sacerdotes, se había reunido para propósitos que con mentiras iban a buscar la forma de atrapar al Señor Jesús. Quizá José de Arimatea no es mencionado abiertamente,
como un personaje influyente en esa área, pero sí aparece en esta escritura y aparece en otras escrituras, en donde nos hace mirar algo especial de parte del Señor en José de Arimatea. Pero en esta parte hay algo que sobresale al haber, dice, entrado osadamente donde Pilato para pedir el cuerpo del Señor Jesús. Y aquí es donde yo meditaba y digo, ¿será que nosotros estaríamos dispuestos a pedir el cuerpo del Señor Jesús? Para que el cuerpo del Señor Jesús fuese el cuerpo que ocupe este lugar, este cuerpo, que no sea nuestro cuerpo, sino que sea el cuerpo del Señor Jesús. Porque cuando yo leía y veía a José de Arimatea buscando tener el cuerpo del Señor Jesús, me llegó así como un flechazo, me llegó así como un destello. Y digo, ¿para qué quería el cuerpo José de Arimatea? Lógico, cuando ya usted comienza a leer un poquito más, se comienza a dar cuenta los acontecimientos que a él lo impulsan para pedir el cuerpo y bajarlo de la cruz. Pero si usted y yo, fíjese lo que le digo, pero si usted y yo nos pusiéramos a reflexionar de cómo nosotros en verdad podríamos resistir al diablo, solamente tendría que ser porque nuestro cuerpo tenga la semejanza del cuerpo del Señor Jesús. Pero esto conlleva a un punto muy determinante, que si usted anhela ser como el Señor Jesús, que si yo anhelo ser como el Señor Jesús, también tengo que estar dispuesto a padecer los sufrimientos que sufrió mi Señor Jesús en la humanidad. Y si atrevería usted, me atrevería yo a sufrir lo que el Señor Jesús en la humanidad sufrió. ¿Estamos dispuestos a eso o no estamos dispuestos? Quiere decir que cuando nosotros reflexionamos espiritualmente lo que es pedir el cuerpo del Señor Jesús, la Escritura dice que tenemos que crucificar la carne juntamente con nuestras pasiones, porque dice que tenemos que llevar nuestras carnalidades a la cruz. Es decir, necesitamos encaminarnos hacia la cruz y considerarnos que estamos muertos a la carne, a los deseos de la carne. Y considerarnos que estamos muertos a los deseos de la carne significa que estoy amando y deseando que este cuerpo realmente sea como el cuerpo de mi Señor Jesús. Complicado y difícil para usted y para mí, que de cierta forma estamos apenas en el proceso, buscando que la gloria de mi Señor Jesús se haga manifiesta en nuestras vidas. Difícil. ¿Por qué? ¿Por qué difícil? Porque nuestra conciencia, porque nuestra mentalidad no logra comprender muchas cosas que son del Espíritu. Y como no logramos comprender las cosas que son del Espíritu, por eso es que cuando nos hacen, imagínense, una mirada y no nos dieron una mirada de amor, no nos dieron una mirada de cariño, no nos dieron una mirada de simpatía, nos sentimos molestos. ¿Y qué es lo que está reaccionando en ese momento? No es que está reaccionando en sí el cuerpo, pero sí está reaccionando lo que hay en el interior nuestro. Pero si este cuerpo fuera como el cuerpo de mi Señor Jesús, percibiría en el Espíritu lo que está dentro de nosotros, percibiría que aquel que nos está mirando con desagrado está necesitado del amor de Dios. Y si nosotros lográramos comprender eso, entonces estaríamos buscando que en verdad
en nosotros morara lo que es el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, la iglesia nuestra, ¿cómo se llama? Iglesia del cuerpo de Cristo. Y si nuestra iglesia, el Señor le hace sentir a nuestro pastor que le pusiera iglesia del cuerpo de Cristo, y usted es parte del cuerpo, usted es parte de esa iglesia, la cual no es más ni nada menos que el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Usted y yo somos el cuerpo. Y la pregunta es, si somos el cuerpo de Cristo, la pregunta es, ¿realmente tengo el cuerpo de Cristo viviendo en mí? ¿O soy yo todavía el que estoy viviendo mi vida y no Cristo viviendo mi vida? ¿Se da cuenta a lo que me llevaba cuando yo comienzo a meditar el pedir el cuerpo del Señor Jesús? Y es que solo hay una manera, amados hermanos, en que eso lo vamos a poder lograr, y es humillándonos a los pies del Todopoderoso y suplicarle e implorarle que Él haga en nosotros el trabajo que solamente Él puede hacer, porque nosotros, amados hermanos, ni siquiera, amados hermanos, nos podemos quitar el enojo. Ni siquiera nos podemos quitar la envidia, ni siquiera nos podemos quitar cada una de esas cosas. Usted dirá, pero esas cosas no son parte del cuerpo, hermano. Es que es todo lo que compone tu ser, amado hermano. Allá ciertamente estaba solamente lo que es el cuerpo, lo que había nacido de María. Eso es lo que estaba en la cruz del Calvario. Pero oiga, no se hubiese podido cumplir a la perfección la resurrección del cuerpo que estaba colgado, no se hubiese podido cumplir de la forma en que se cumplió si ese cuerpo no hubiese sido pedido por alguien, y alguien pidió ese cuerpo para poderlo envolver. ¿En qué dice la escritura que hemos leído? Para envolverlo en una sábana roja, rosada, verde. ¿De qué color era? Blanca. ¿Y sabe usted lo que significa lo blanco? Pureza. Por lo tanto, agarra el cuerpo y lo envuelve en una sábana blanca. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, me dice la escritura, y te dice a ti, vendrán a ser como blanca lana. Por lo tanto, cuando usted medite en la palabra, tiene el Espíritu que revelarle hacia dónde lo está encaminando el mensaje de mi Señor a la hora que toma una porción de la escritura. Mire, por ahí en 1 de Timoteo 3:16, si no me equivoco, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, apta para enseñar, para redarguir y para instruir. Quiere decir que todo lo que el Señor nos ha dejado, nos lo ha dejado precisamente a usted y a mí. ¿Para qué? Para exhortarnos, para redarguirnos y para instruirnos en toda justicia, a fin, dice la palabra, que todo hombre sea capaz de participar en todo lo que el Señor le conceda que tenga que participar. Quiere decir entonces, volvamos a tomar la escritura. Cuando José de Arimatea hace su entrada y va y pide el cuerpo, dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio. Oiga, miembro noble quiere decir, era un hombre pudiente, era un hombre adinerado, quiere decir, era un hombre que de acuerdo a la sociedad, él tenía algún lugarcito quizás donde vivir, o un lugarzote, todo depende. El asunto es que era un miembro honorable, era alguien distinguido, era alguien, José de Arimatea. Pero
si usted observa algo más, dice que también esperaba el reino de Dios. O sea, que José de Arimatea era un judío. Aquel hombre amaba, anhelaba el que el Señor de los cielos, el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, pudiera hacer misericordia con ellos. Y ya que habían transcurrido 450 años en los cuales no se miraba la manifestación del Dios de los cielos, no se miraba la manifestación de un profeta, no se miraba la manifestación de nada, porque Dios había dejado a aquel pueblo a su intemperie, lo había dejado a sus propios deseos, lo había dejado a su manera de pensar. Ya no estaba buscando la manera de atraerlos, porque ya les había hablado una y otra vez, ya había buscado la forma que lo pudieran comprender. Mas sin embargo, había un grupo. Cada vez que te reúnes en este lugar, amado hermano, amada hermana, tienes que venir con la convicción, primero, de que eres un hijo de Dios, y segundo, que vienes a buscar el rostro del Dios Todopoderoso, y tercero, que anhelas cada día ser más agradable ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando tú anhelas eso por tu causa, por tu motivo, es que se mueve la presencia de Dios en este lugar. Por tu motivo, por tu anhelo, por tu deseo, es que la gloria del Señor se deja sentir. Porque podríamos haber multitudes y las multitudes no sentir ese anhelo, ese deseo de que la gloria del Señor pueda fluir. Pero donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, en medio de ellos estoy yo. Pero dice en mi nombre, quiere decir en representación mía. En otras palabras, es como que si en verdad en tu cuerpo está el cuerpo de mi Señor Jesús. O sea que en una forma no bien comprendida, pero ya el Señor se viene moviendo dentro de tus extremidades, dentro de tus manos, dentro de tus ojos, dentro de tu oído, dentro de tu corazón. Porque viene manifestando gozo delante de la presencia del Cristo resucitado. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Esperaba José de Arimatea, al igual que Zacarías, al igual que Elizabeth, al igual que Ana la profetisa, al igual que Simeón. Acuérdese, Ana la profetisa dice que no se movía del templo esperando la venida del Mesías. Simón tampoco se movía del templo y lloraba y suplicaba e imploraba misericordia del Dios eterno. Zacarías, el padre de Juan, Elizabeth, la madre de Juan, la escritura se lo describe como personas los cuales eran intachables delante del Señor en el cumplimiento de los estatutos y mandamientos que el Señor había dejado. Entre aquella lacra, entre aquel montón de gente, los cuales no entendían que el Dios Todopoderoso les había hecho bien, ahí estaba un grupito pequeño. Y ese grupito pequeño nunca perdió la esperanza de que el Mesías iba a venir por ellos. Nunca perdió la esperanza de que el Dios Todopoderoso iba a hacer algo a su favor. Por eso estás aquí, hermano. Por eso estás aquí, hermana. Porque sabes que si el Señor viniera hoy, te vas con el Señor. Por eso estás aquí, aunque no tengas conciencia plena, pero sabes positivamente que necesitas al Señor y que necesitas estar en su presencia, que necesitas meterte debajo de sus alas. Porque si eso logras percibir, te vas a deleitar
en la presencia del Señor. Porque si esos logras percibir, no vas a evitar el quebrantamiento por causa de la palabra a lo profundo de tu corazón. No va a ser tu emoción, no va a ser tu imitación, no. Va a ser la presencia del Dios que es espíritu directamente a lo profundo de tu corazón. Porque estás entendiendo, estás comprendiendo. Este hombre, al igual que aquellos, esperaba la venida del Mesías. Era miembro del Sanedrín, temeroso con seguridad. Y ahora resulta que José de Arimatea dice que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pero yo quiero que antes de seguir con el siguiente verso en Marcos, mire por favor en Lucas 23:31, sin perder Marcos, para que se dé cuenta que en Lucas 23:51 usted encuentra una referencia hacia José de Arimatea. Y miremos lo que dice Lucas 23:51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿Estoy bien? 23:51. Aleluya, gloria a Dios. Oiga, o sea, nos está confirmando que efectivamente José de Arimatea era miembro del Sanedrín, pero al mismo tiempo allá en lo profundo de su corazón él no consintió en lo que estaban buscando hacerle al Señor. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora mire Juan capítulo 19 y el verso 38, sin perder Marcos. El libro de Juan, en el capítulo 19, y lea el verso 38 en adelante. Después de todo esto, José de Arimatea, que era ¿qué? Pero ¿cómo es que era discípulo de Jesús? ¿Cuál era su actitud? José de Arimatea, discípulo de Jesús, le seguía secretamente. Leamos completo para que se dé cuenta. José de Arimatea, un discípulo del Señor Jesús, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ¿por causa de qué? Por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. ¿Qué entendemos en este corazón de José de Arimatea? ¿Qué encontramos en él? Mire, hermano, yo le predicaba un mensaje de cómo Satanás acondiciona al cristiano a su manera. Y le mencionaba los pasajes allá en Éxodo, cuando Moisés y Aarón llegan delante de Faraón y le dice lo que Dios le está diciendo que le tiene que decir a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Faraón comienza a acondicionar. Primero le dice que vayan y que adoren allí mismo en Egipto.
Moisés le dice: no, eso no es lo que hemos recibido. Vamos a adorar a nuestro Dios camino de 3 días. Vamos a salir fuera de aquí. No vamos a ofrecer acá en la tierra abominación al Dios nuestro que es santo. Él dijo: los dejo ir con tal que no vayan más lejos. Quiere decir que cuando usted reflexiona en esa palabra, porque en la siguiente ocasión dijo que sí los iba a dejar ir, pero que no fueran los niños con ellos. Quería que dejaran a los niños y que fueran solo los ancianos, que fueran solamente los hombres y las mujeres. Quería que se quedaran los niños. Moisés le dijo: eso no es lo que hemos recibido, y vamos a ir todos, incluyendo nuestro ganado, nuestras vacas, todo va a ir. Porque con ello es que nosotros le vamos a ofrecer holocaustos al Dios de los cielos. Enseguida Faraón no los deja ir, pero después dice: está bien, vayan y adoren, pero dejen aquí sus ganados, sus bienes. Y yo le decía que Satanás lo que busca es acondicionar al cristiano para que se haga conocedor, para que se haga adorador, pero que no entregue su corazón. José de Arimatea era un discípulo del Señor Jesús, pero secretamente, por miedo, dice, a que aquellos los cuales estaban completamente en contra del Señor Jesús no le fuesen a hacer daño. ¿Cuántas veces usted y yo, por causa de que creemos en el nombre del Señor Jesús y no creemos como la mayoría cree, nos dicen que somos herejes, nos dicen que no sabemos lo que estamos haciendo? Y es verdad, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero por causa de ser seguidores de Jesús, somos despreciados, somos desechados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dijo el Señor. Cuando por seguir a Jesús te maltraten, te desprecien, te hagan lo que te quieran hacer, pero por seguir a Jesús, no por malhechor. Por lo tanto, José de Arimatea, allá en lo profundo de su corazón, él se había hecho discípulo de Cristo. ¿Qué es ser discípulo? Ya se nos ha dicho una y otra vez. ¿Qué es ser discípulo? Es ser un aprendiz, es ser un alumno, es ser alguien el cual está siguiendo las instrucciones de un maestro. Esté vivo o no esté vivo, es discípulo de. Ser discípulo de, por ejemplo, de Aristóteles, usted está siguiendo las doctrinas de Aristóteles. Ser discípulo de Sócrates, está siguiendo las disciplinas de Sócrates. Pero ser discípulo de Cristo es seguir las enseñanzas y la vida que Cristo Jesús es la que nos ha mostrado y cómo se tiene que vivir. Por lo tanto, un discípulo de Cristo era José de Arimatea, pero en secreto. ¿Cómo es que siendo un discípulo de Cristo, pero en secreto, y siendo miembro del Sanedrín, una institución reconocida, cómo es que se atreve a venir a pedir el cuerpo del Señor Jesús? Dice que entró osadamente donde Pilato. Quiere decir que allá en lo profundo de su corazón, en ese momento, no le quedó más que reconocer que el que estaba en la cruz, ya muerto, era el mismo Mesías que él estaba esperando. Y lo hermoso que usted puede mirar en ello es que el mismo Señor Jesús había dicho: si yo fuese llevado, dice, a la cruz, a muchos atraeré a mi presencia. Y los primeros dos que vinieron a reconocer que el que estaba colgado allí en el madero era el Mesías, ¿sabe usted quiénes fueron? Fue el centurión romano
y José de Arimatea. José de Arimatea fue convencido por el mismo Dios Todopoderoso a lo profundo de su corazón que el que estaba ahí realmente era el Mesías. Él había escuchado al Mesías hablar. Él había visto cómo el Mesías había hecho milagros a diestra y siniestra, cómo había resucitado a Lázaro, cómo había sanado a aquella mujer del flujo de sangre, cómo había enderezado el cuerpo de aquella mujer encorvada y había hecho tantas maravillas. Y José de Arimatea había andado quizás hasta con binoculares mirando lo que el maestro estaba haciendo, y allá en lo profundo de su corazón, con seguridad, que como Nicodemo dijo: nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es enviado desde arriba, porque la escritura a ti y a mí dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, cuando el hombre se comienza a concientizar que de suyo no tiene nada, es cuando comienza su cuerpo a fluir como si fuese la misma gloria del Señor en tu cuerpo, aunque es tu cuerpo, pero tiene libertad para adorar, pero tiene libertad para hablar con el Señor, pero tiene libertad para postrarse a sus pies, pero tiene libertad para correr, tiene libertad para gritar, y tiene libertad para permitir que la palabra vaya fluyendo en su corazón, porque su cuerpo ahora se está santificando. ¿Cómo se santifica el cuerpo del hombre y de la mujer, hijos de Dios? ¿Cómo se santifica? No se santifica por el esfuerzo que uno pueda hacer. Acuérdese, allá estábamos en otro tiempo y nos decían que nos teníamos que postrar de rodillas y que teníamos que caminar 3-4 cuadras y que teníamos que llegar de esa manera hacia aquel templo, porque estábamos nosotros haciendo un sacrificio, y aquellos se flagelaban, se golpeaban, se sacaban sangre, porque ellos creían que de esa manera había que hacer la santificación del cuerpo. Pero ahora usted y yo aprendemos que por la palabra de Dios y la oración se santifica, según Primera de Timoteo capítulo 4 versos 4 y 5. Todo lo que el Señor creó es bueno y nada hay que desechar, dice. Pero todo eso por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Usted, su cuerpo, es santificado por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermanita, por qué necesitamos leer la palabra de Dios? ¿Te das cuenta, hermanito? Porque tenemos que abrir nuestro corazón y hablar con el Señor en oración. Y en todo tiempo tenemos que darle gracias al Señor, porque por medio de la palabra de Dios, no por la palabra ni el razonamiento del hombre, por medio de la palabra de Dios y la oración, es santificado. Este cuerpo va a venir a ser como el cuerpo de mi Señor Jesús. Va a venir a ser cuando le demos lugar por completo a su palabra. Porque si su palabra mora en nosotros, nosotros vamos a reconocer, como lo hizo José de Arimatea, que era un discípulo que seguía al Señor secretamente, y tuvo que reconocer que aquel era el Mesías. Cuando tú y yo identificamos que es el Señor el que ha muerto por nosotros, ¿qué hace? Nos atrae. Nosotros reconocemos, entendemos, porque Él nos hace que reconozcamos, y Él mismo nos atrae a su presencia. Y una vez que estamos en su presencia, el Señor no nos suelta,
porque nadie puede arrebatar al que tengo en mi mano, dice el Señor Jesús. Aquí ustedes, dice el Señor, eran del mundo y del mundo me los ha dado mi Padre. ¿Y quién es el Padre? El Espíritu. El Espíritu te convenció que necesitabas a Cristo Jesús y te trajo a los pies de Él, y a través de la palabra ha venido trabajando en tu corazón. Y el Señor ahora dice: ustedes ya no son del mundo eran, y el mundo los desprecia, el mundo no los quiere, porque ahora ustedes ya no hacen como el mundo. Ahora ustedes escuchan la voz de arriba, o escuchan la voz del Rey de Reyes, escuchan la voz del Todopoderoso, y esa voz va entrando a vuestros corazones y comenzáis a ser discípulos de Cristo, discípulos de Dios, porque ahora llevas el reino a donde quiera que vas llevando el reino. El reino de Dios se estableció. Por eso es que decía Juan el Bautista y decía el Señor Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está en ti, amado hermano. Y el reino de los cielos, la autoridad de Dios va en ti. Por eso es que cuando te manda a rescatar las almitas perdidas, no eres tú, es Dios en ti. Pero tienes que ser movido por el Espíritu, tienes que ser movido por el poder de Dios, porque el poder de Dios, hablando a través de tus labios, va a hablar palabra que viene de lo alto, y esa palabra va a tocar el corazón, esa palabra va a arrebatar, esa palabra va a hacer que el diablo suelte a las almas cautivas. Fue lo que hizo con el gadareno. Era Jesús, el Dios manifestado en carne, y el gadareno desde lejos miró la presencia de aquel que iba caminando. Y el que iba caminando, según los ojos de los que estaban viendo, era Jesús de Nazaret. Cuando tú vas caminando hacia las almas perdidas, ¿a quién deben de ver los demonios? ¿A ti o a Cristo Jesús en ti? Debes de llevar el cuerpo del Señor Jesús. Debes de llevar la gloria del Señor Jesús. Por eso cuando mi Señor oraba y reprendía, no hacía una oración así muy acá. Él decía: enmudece mar. Y aquellos dijeron: ¿y quién es este hombre? Habían dado con ellos ya mucho tiempo. Y cuando manda a callar las olas de la mar: ¿y quién es este hombre que aún la misma mar le obedece? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dijo el Señor, el Espíritu Santo. Y solamente entonces me seréis testigos de estas cosas, de estas maravillas, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los contornos. Y a cuanta ciudad y a cuanto lugar te enviare. José de Arimatea fue convencido que ya no debería de seguir siendo un discípulo que seguía a Jesús en secreto. Se tuvo que declarar, y se declaró cuando fue a pedir el cuerpo ante Pilato. Pero como era influyente, como era parte del Sanedrín y era la víspera del día de reposo, le prestaron atención y le dieron el cuerpo inmediatamente. Ahora, era necesario que cada delincuente, cada uno de aquellos que eran muertos de esa forma en el lugar de la calavera, si es que eran puestos en algún sepulcro, tenían que ser puestos en un sepulcro en el cual nunca nadie hubiera estado. Como mi Señor tiene todo organizado, ¿cierto? José de Arimatea, miembro del Sanedrín, comienza a hacerse discípulo del Señor en secreto. Y el Espíritu a él le hacía entender que ese hombre era inocente. Pero él, dice la Biblia, que tenía cerca del lugar en donde estaba ese Golgotá, tenía un huerto.
Y en ese huerto él había preparado una tumba que había sido preparada en una peña, en una piedra. La piedra había sido labrada, la peña había sido de cierta forma moldeada. Y esa era la tumba que tenía José de Arimatea. Primero lo envuelve en una sábana blanca, que es lo que simboliza la pureza, que es lo que significa no pecado. Ciertamente en el Señor fue cargado todos los pecados de toda la humanidad, pero la Biblia dice que es perfecto mi Señor Jesús. La Biblia dice que Él no cometió pecado. Si tú y yo tenemos el cuerpo del Señor Jesús, no vamos a cometer pecado, hermano. Por eso es que tenemos que pedir el cuerpo del Señor Jesús. Porque si pedimos el cuerpo a nuestro Padre Celestial de Jesús, se va a sujetar al Espíritu este cuerpo y ya no va a desear las cosas de la carne. Al Señor Jesús, después de quitarlo de allá, fue envuelto y puesto en el hueco de una peña. Y usted ha escuchado que si usted se mete en la roca inconmovible, usted ha escuchado que si se para en la roca, usted ha escuchado que el que está firme en la roca, van a venir los vientos, van a venir los problemas, todo lo que quiera venir, pero es que usted está anclado en la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, es porque Cristo Jesús está en usted. Y usted puede decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A nosotros nos hace tanta falta el tener esa convicción, como la dijo el apóstol. Nos hace falta, porque somos seres imperfectos, porque todavía nos domina las reacciones de este cuerpo. Todavía nos dominan las reacciones que teníamos en otro tiempo. Quiere decir que necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Necesitamos que Él crezca en nosotros, como dijo Juan, y que yo mengüe. Juan el Bautista te representa a ti y me representa a mí, nacido de mujer, pero que fue lleno del poder del Espíritu de Dios, aún estando en el vientre de Elizabeth. Y era el que representaba a Dios aquí en la tierra cuando hizo su aparición el Señor Jesús. Pero Juan lo pudo decir de una forma en la que era necesario que así lo dijera, porque así es: tras mí viene uno más poderoso que yo. ¿Y quién era el que venía tras él? El mismo Dios manifestado en carne. Él no era Dios. Le mandaron a preguntar: ¿eres tú el Cristo? Yo no soy el Cristo. Yo doy testimonio de lo que es Dios, pero yo no soy Dios. Pero en él habitaba, en Juan habitaba la armonía, el gozo, el poder. Haga de cuenta que habitaba el poder de Dios en una forma tal que tenía él una autoridad sobre todos los espíritus, como lo tuvo Elías. Por eso dice que era Elías que tenía que venir. En Elías habitó el Dios de los cielos. Por eso es que Elías pudo decir: no va a llover a no ser por mi palabra. Pero él no lo decía de suyo propio, lo decía porque el Dios Todopoderoso a él le había dado toda la autoridad. En Juan estaba toda la autoridad de parte del Dios Todopoderoso, pero él era un humano como usted y como yo, y por eso es que le cortaron la cabeza, porque no podían haber dos cabezas. O la cabeza tuya es Cristo, o la cabeza tuya es tu cabeza. Tu cuerpo no tiene que ser manejado por tu cabeza. Tu cuerpo tiene que ser manejado
por Cristo. Por eso es que eres el cuerpo de Cristo, porque Cristo es tu cabeza. Si Cristo es tu cabeza, entonces verdaderamente somos el cuerpo de Cristo. A Juan le tuvieron que cortar la cabeza para insertarle a la humanidad la cabeza ¿de quién? De Cristo Jesús, porque era el Dios manifestado en carne. Y por eso es que el Señor Jesús dijo: de los nacidos de mujer no ha habido profeta como Juan el Bautista. El mismo Señor testificaba como aquel cuerpo se sujetó al mismo Dios de los cielos. Por lo tanto, pedir el cuerpo del Señor Jesús, no el que está crucificado, porque mi Señor Jesús ya resucitó. Pedir el cuerpo del Señor Jesús hoy es desear que Cristo viva mi vida y que no sea yo viviendo mi vida, ni yo viviendo la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo pretendo que yo quiero vivir la vida de Cristo, voy a echar a perder a Cristo, voy a echar a perder su obra, porque no soy yo, es Cristo el que tiene que vivir mi vida. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Póngase de pie y hablemos con el Señor y démosle gracias con todo nuestro corazón.